Bien, pueden tomar sus lugares y abrir sus Biblias en Nehemías. Nehemías, estamos estudiando el libro de Nehemías. Y lo que pasa en el libro de Nehemías, la situación que tenemos es, el pueblo de Israel, el reino del sur, Judá, fue llevado a cautiverio, por Babilonia, y luego el imperio babilónico fue conquistado por el imperio de los persas. En el momento en el que los persas conquistan a Babilonia, los israelitas llevaban ya como 70 años exiliados, el templo destruido, Jerusalén destruida, y la gran mayoría de los israelitas allá en Babilonia. Entonces llegan los persas, conquistan Babilonia, se encuentran con todos estos judíos, y los persas, que eran mucho más amigables y simpáticos con sus súbditos que los babilónicos, les permiten a todos los judíos que quieran regresar a Jerusalén y comenzar a reconstruirla. Así tenemos el libro de Esdras, los primeros 6 capítulos, un regreso de 50.000 judíos, regresan a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Mucha parte de estos judíos que regresaron fueron judíos pues ya mayores de edad, 80, 85, 90 años, que habían visto Jerusalén antes de ser destruida por los babilónicos, fueron exiliados y ahora quisieron regresar. También junto con ellos regresaron algunos que ya habían nacido en el reino persa, pero quisieron regresar a la ciudad de sus padres, o quizás regresaron con sus padres. Eso pasa en los primeros 6 capítulos de Esdras. Luego, entre Esdras 6 y Esdras 7, tenemos todo el libro de Esther. Entonces, hay una separación como de 50 años entre Esdras 6 y Esdras 7. En Esdras 7 hay otro regreso, ahora bajo Esdras. Zorobabel construyó casas, hizo un intento de construir las murallas que no salió bien, que fue detenido. Finalmente terminan de construir el templo gracias al ministerio de Ageo y Zacarías, y luego regresa Esdras para poner en orden todo el ministerio, poner los sacerdotes donde van, y los levitas donde van, y los cantores donde van, y todo eso. Y eso es lo que tenemos en Esdras 7 al 10. Pero aunque ya estaba el templo reconstruido y ya había muchas casas reconstruidas, las murallas de Jerusalén todavía estaban hechas trizas, no habían sido capaces de reconstruirlas. Entonces llega Nehemías, aproximadamente 13 años después de Esdras, Entonces estamos hablando, para que sepan dónde estamos, tienes el pueblo de Israel, es llevado al cautiverio a Babilonia, luego vienen los persas, conquistan Babilonia, y los persas les permiten a los israelitas 70 años después regresar. Regresan 50.000, comienzan a hacer algunas cosas, reconstruyen el templo. Viene Esdras, pone toda la administración, pero las murallas todavía están destruidas, Entonces, 120 años, 130 años después del primer regreso, es lo que estamos viendo ahora con Nehemías. Y nos tenemos que preguntar, fuera del ministerio de Nehemías, además de todo lo que él hizo, y cómo ayudó a todos los israelitas a reconstruir las murallas y darle nueva vida a Jerusalén, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de que Nehemías, el Espíritu Santo, por medio de Nehemías, dejara escrito todo lo que dejó escrito, todo este libro? ¿Cuál era la función del libro de Nehemías para los primeros receptores que lo tuvieron? Y los primeros receptores que lo tuvieron fueron estos israelitas, no muchos, porque estamos hablando de como 60.000, 70.000 regresados, estos israelitas que reciben el libro de Nehemías con sus memorias. ¿Cuál era el papel que tenía ese libro en sus manos en ese momento? Y el papel que el libro de Nehemías tiene en las manos de esos judíos es animarlos, a trabajar y a perseverar en la obra de Dios. Es lo que Nehemías escribe. Nehemías escribe cómo él trabajó arduamente en la obra de Dios, dependiendo de Dios.
Y Nehemías les cuenta cómo si uno depende de Dios, si uno está conectado con Dios y pone todos sus esfuerzos para el bien del pueblo de Dios, Dios prosperará su causa. Y los judíos, poquitos ahora, algunos habían visto las glorias cuando eran millones ahí en Jerusalén. Poquitos judíos ahí, 50,000, 60,000 en Jerusalén, sin la prosperidad y sin la gloria que tenían antes, reciben este libro que les cuenta y les dice, si ustedes dependen de Dios y obedecen a Dios y trabajan para Dios, Dios les puede hacer prosperar otra vez. Entonces, Esdras Nehemías, que antes era un libro solamente, funciona de esta manera, para recordar y animar a los repatriados que si se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios y obedecen la palabra de Dios, Dios los bendecirá grandemente, según lo que está escrito en el antiguo pacto, en la ley de Moisés. Nehemías muchas veces casi copia palabra por palabra frases de la ley de Moisés, que los que habían nacido ya en el reino persa, pues probablemente no la conocían mucho. Entonces, entendiendo el libro de Nehemías, así, ahora tenemos que entender cómo funciona el capítulo 2. En el capítulo 1 vimos una gran oración de Nehemías, una oración a Dios, en los versículos 5 al 9. Y vemos cómo Nehemías confiesa pecados, se arrepiente de sus pecados por todo el pueblo, pone sus planes delante de Dios, reconoce quién es Dios, le pide que cumpla sus promesas del pacto de Moisés. Y en el capítulo 2, lo que Nehemías hace es llevar todo a cabo, ponerle acción a la oración. Entonces, en el capítulo 2, vemos cómo Nehemías le puso acción a la oración. Y funciona para decirle a los judíos, si habéis estado orando, si habéis estado esperando que Dios actúe, si estáis esperando que Dios os regrese y habéis estado orando y ayunando y confesando, genial. Pero es hora de ponerse manos a la obra. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2. Vamos a darle lectura ahí a los versículos 1 al 8, que es nuestro texto para esta mañana. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Entonces aquí vemos el mes de Nisán, estamos hablando probablemente de el principio del año persa, ¿ok? Y vemos que Nehemías es copero del rey, ¿ok? Entonces hasta ahí no hay ningún problema, pero en el versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos que se le presenta la oportunidad a Nehemías de explicar, pero es porque finalmente, después de aproximadamente 4 meses, ¿ok? 4 meses de oración, desde lo que vemos en el capítulo 1 a lo que vemos en el capítulo 2, pasaron más o menos 4 meses. Después de estar 4 meses en oración y ayuno y confesando pecados, finalmente llega un día donde Nehemías se presenta delante del rey y no puede esconder sus emociones y entonces está triste. Y era una gran afrenta para el rey estar triste. Entonces, vemos que el rey realmente es muy cariñoso con Nehemías, le tiene un gran amor a Nehemías y no le corta la cabeza de volada, como harían estos reyes de estos tiempos, sino que le pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y Nehemías responde rápidamente para que el rey sepa que no está en contra de él, dice, para siempre viva el rey, ¿ok? Por si acaso el rey dice, oye, ¿estás triste porque estás tramando alguna cosa? ¿O sabes que me van a matar y no estás diciendo nada? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te aflige? Y Nehemías rápidamente muestra lealtad al rey. Para siempre viva el rey y luego le comunica cuál es su estado. ¿Por qué está triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey todavía se muestra más agradable a Nehemías y le dice, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos. Hace una oración breve ahí Nehemías y le dice: si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Vemos que el rey está muy predispuesto a ayudar a Nehemías en todo lo que esté en el corazón de Nehemías. El rey le quiere ayudar. Entonces pasamos de estar casi con Nehemías con el cuello en la guillotina, ya ahí, con la soga al cuello, como decimos a veces, de decir, temí en gran manera, yo estaba temblando porque me cachó el rey que estaba triste. ¿Okay? Pasamos a una conversación totalmente benevolente, donde el rey le dice: ok, ¿cuánto tiempo te vas a ir? ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Qué es lo que quieres hacer? Nehemías en el versículo 7 hace lo que típicamente llamamos: te doy la mano y me agarras el brazo, porque el rey le prestó tantita atención y Nehemías ya se explaya. Le dice: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Entonces el rey le dice: ok, ¿cuánto tiempo te vas a ir? Y Nehemías dice: pues me voy a ir tanto tiempo. Y le dice el rey: ok, está bien. Y entonces Nehemías dice: bueno, ya que estamos hablando de esto, rey, ya que estamos platicando esto, ¿tú crees que me podrás dar cartas para todos los gobernadores que me voy a ir encontrando en el camino? Y el rey dice: bueno, sí. Entonces estamos hablando que el reino persa, la capital, estaba muy al este. Nehemías va a tener que cruzar un gran trecho hasta la provincia que se llama Transéufrates, la que está más allá del Éufrates, del río Éufrates. Entonces le dice: oye, ¿no me darás cartas para todos los gobernantes, para que no me pongan pegas de pasar? Y el rey dice: sí, claro, yo te doy cartas. Bueno, ya que estamos con este tema de las cartas, pues voy a llegar allá y no voy a tener recursos para construir las murallas. Entonces, ¿qué te voy a decir si me das madera para las murallas? Para las puertas y todo eso. Y entonces el rey dice: no, pues está bien, yo te... Bueno, ya que estamos con el asunto de las murallas y que te veo que estás con ánimo de dar, ¿ok? Pues hay un palacio allí, ¿no? Donde deben vivir los gobernadores y todo. ¿Te parece si me das madera pues para reconstruir ahí todo lo que haga falta? Sí, claro, yo te doy ahí todo lo que haga falta para eso. Muy bien. Bueno, porque no voy a vivir yo en el palacio, sería un poco ostentoso eso, voy a ocupar una casa, entonces, y me darías para construir la casa. Y dice: ok, yo te doy también para la casa. Esto es como un hijo cuando vas a pedirle algo a tu padre y tu padre te dice sí de volada, entonces dice: híjole, está de buenas, vamos a, ¿me das 20 pesos? Y tu papá te dice: sí, claro, 50 dije. Si te dice: no, 20 pesos no, entonces dice: bueno, 10, ok. Pero si dices sí de volada, tú sabes que has pedido poco, entonces, no hagan eso, con sus... No hagan eso, siempre pidan por arriba, ¿ok? Entonces, si ocupan 50 hijos, pidan 100, y cuando tu papá te diga 100, dices: bueno, está bien con 50. Muy bien, entonces, vemos que el rey le concede a Nehemías todo lo que Nehemías pide. Todo lo que Nehemías pide. Y Nehemías saca esta conclusión en el versículo 8, la última frase. Él no concluye, él no dice, y el rey me concedió todo, porque este rey es muy buena onda, o sea, este rey es con todo. No, él dice: el rey me concedió todo, según o porque la benéfica mano de Dios estaba sobre mí. Entonces él no le da ninguna gloria al rey, aunque el rey se ha portado muy bien con él. Él le da toda gloria y dice: la benéfica mano de Dios. ¿Ok? Este asunto de la mano de Dios es básicamente hablando de las providencias, como sin milagros, porque aquí en este pasaje no vemos ningún milagro, cómo Dios orquesta todas las cosas, cómo diseña todas las minucias y detalles para beneficiar a aquellos que, dependiendo de Él, actúan a favor de su pueblo. Entonces Nehemías dice: Dios orquestó, Dios movió todas las cosas, todos los eventos, y el corazón del rey y el corazón de la reina, Él movió todo a favor de mí, porque su mano estaba sobre mí. Entonces lo que vemos en este pasaje, y lo que vamos a estudiar un poquito después de haber hecho este repaso,
es que la benéfica providencia del soberano Dios, la benéfica providencia del soberano Dios está con aquellos que deciden actuar en favor de su pueblo dependiendo de él. ¿Okay? Y hoy no vamos a tener los puntos aquí porque tuvimos unos problemillas tecnológicos, la tecnología se puso en nuestra contra, pero les voy repitiendo. La benéfica providencia del soberano Dios. ¿Okay? La benéfica providencia de aquel que gobierna todas las cosas, sin obstáculos, está con aquellos que deciden actuar en favor de su pueblo, dependiendo de él. Entonces no les voy a preguntar quiénes quieren que la benéfica providencia de Dios esté con ellos, porque todos me van a responder, pues sí, o sea, ¿alguien quiere que la mano de Dios esté contra él? Yo lo que más deseo es que Dios se me oponga. No, todos queremos que Dios fructifique y nos allane el camino y nos ayude igual que ayudó a Nehemías. Pues aquí Nehemías nos cuenta por qué la benéfica mano estaba sobre él. Y la razón es que él se puso a actuar, él se puso a hacer, él se metió manos a la obra a favor del pueblo de Dios, a favor de la obra de Dios, siempre dependiendo de él. Entonces vamos a ver un poquito en este pasaje cómo estaba la benéfica mano de Dios sobre él. ¿Okay? ¿Cómo estaba la benéfica mano de Dios sobre él? ¿Por qué dice Nehemías que la benéfica mano de Dios estaba sobre él? La primera vez que vemos que la benéfica mano de Dios estaba sobre Nehemías es porque el rey no lo mató después de estar triste. ¿Okay? El rey no lo mató después de estar triste. Aquí nos dice que hablamos del mes de Nisan, ¿ok? Y el mes de Nisan, probablemente marzo, abril, era el principio del año persa. Entonces, este asunto de que sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, probablemente nos indica que estaban en una fiesta, ¿ok? Que estaban en una de las fiestas de Año Nuevo, ¿ok? Nehemías había empezado a orar en el capítulo 1 en los meses de noviembre, diciembre, y ahora estamos en marzo, abril, y hay una fiesta, ¿ok? Y hay una fiesta. Y Dios había ayudado a Nehemías a contener sus emociones y a contener sus sentimientos, porque Nehemías estaba orando y ayunando, orando y ayunando, orando y ayunando todos estos 4 meses, y el rey no se da cuenta de nada todas las veces que Nehemías ha estado delante de su presencia. Pero ahora, en alguna festividad grande, el peor momento probablemente para ponerse triste, Nehemías, a lo mejor viendo la alegría de un resto de personas ahí gozándose en la capital del reino, él se pone triste porque dice, esta capital del reino está fantástica y mi ciudad está hecha trizas. Y el rey lo ve que está triste, y como les digo, Nehemías era el copero del rey. O sea, esto no significa que simplemente probaba el vino y se lo daba al rey y ya está. Significa que tenía acceso a todos los lugares dentro del palacio, que tenía acceso a todos los sirvientes, porque obviamente Nehemías no se iba a su cuarto, dormía todo el día y luego salía, bebía, no está envenenado, toma. Obviamente no querían morir. Entonces, él checaba si el vino estaba envenenado antes de sorberlo él. La última prueba era beber él, ¿ok? Pero antes de beber él, pues él tenía que saber, oye, ¿esto está envenenado o no? Entonces, él conocía a los proveedores del vino y a los proveedores de las uvas y todos los que manejaban el vino, cualquier sirviente que estuviera ahí metiéndolo en los barriles, sacándolo de los barriles, metiéndolo en la jarra, metiéndolo en la copa, él controlaba y movía todas esas cosas. Una persona de gran influencia. Entonces, él sabría si había alguna afrenta contra el rey. Y el rey lo ve triste. Y eso muchas veces podría significar que él tenía en mente, que sabía que había algo. Pero el rey no lo manda a matar de volada, sino que le pregunta, indaga ahí. Y vemos que Nehemías temió en gran manera cuando se dio cuenta que el rey se había dado cuenta de su tristeza. Él temió en gran manera. Pero la mano de Dios controló al rey para que le hiciera preguntas amables, simpáticas, agradables a Nehemías. Entonces, en vez de una reacción inestable del rey, como vemos muchas veces en estos reyes,
¿ok? Si se acuerdan del libro de Esther, ¿ok? Es otro rey, pero ahí en el libro de Esther, el rey, de repente te mando a la horca, de repente meto un edicto para exterminar un pueblo, y luego te doy el anillo a ti, y luego te doy Eran reyes un tanto inestables, ¿ok? Pero este rey no actúa en inestabilidad porque Dios controla su corazón. Además, vemos que la benéfica mano estuvo sobre Nehemías en los versículos 6 al 8, porque el rey le concedió todo, ¿ok? Lo que él pide. Este rey ya estaba a favor del pueblo judío. Es el mismo rey que la segunda parte de Esdras. Entonces, este rey ya le había permitido a Esdras que regresara y que reconstruyera el templo y que volviera a poner todo el ministerio sacerdotal y todo. Pero la diferencia es que Esdras estaba pidiendo solamente asuntos para la adoración de un dios, ¿no? Según el rey de Persia, pues me piden que quieren adorar a Jehová, pues bueno, ve a adorar a lo que quieras. Pero Nehemías está pidiendo otra cosa muy diferente. Nehemías no le está pidiendo, quiero regresar para adorar a nuestro Dios. Nehemías le está pidiendo, quiero reconstruir una ciudad. Quiero reconstruir la capital de un imperio. Quiero reconstruir la capital de un imperio que históricamente se sabe que produjo grandes reyes y grandes reinos. Entonces, Nehemías está pidiendo algo bastante ofensivo. ¿Ok? Nehemías está pidiendo algo bastante ofensivo. ¿Ok? Es como si, yo no sé nada de esto, pero es como si el director el ejecutivo, el presidente de los Tigres, vamos a construir un estadio, no tenemos lana, así que vamos a ir a pedirle al presidente de los Rayados a ver si nos prestan. Pues no, ¿ok? Obviamente. Y eso es lo que está haciendo Nehemías. Oye, tú tienes el imperio persa, sí, oye, ¿me puedes dar madera y piedras y oro y me puedes dejar que vaya a que reconstruya la capital de otro imperio? Pero la benéfica mano de Dios estuvo sobre Nehemías para que el rey Artajerjes no pensara nada malo de Nehemías. Para que el rey Artajerjes no pensara que iba a construir algo que luego estaría en contra suya. Nehemías, que tampoco es tonto, ¿ok? Apela a las emociones del rey y le dice, mira, es que estoy triste porque lo que pasa es que los sepulcros de mis padres, las tumbas de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, están ahí a la intemperie, para que vengan los perros y los lobos y las caven y se lleven los cuerpos. Y esto el rey, sabiendo que el rey tenía un amor por Nehemías, esto al rey le tocaría el corazón, porque en las religiones antiguas, todo esto de desacrar cuerpos y todo eso lo llevaban de una manera muy estricta. Entonces Nehemías le dice, mira, aquí hay una ciudad que está llena de cementerios y llena de muertos, que no está protegida para nada. Entonces el rey como que eso le pareció muy importante. Además de Nehemías, otra vez, bien astuto, si se fijan, no le dice tampoco, exactamente qué es lo que va a reconstruir, ¿ok? No menciona a Jerusalén. El rey probablemente sabía de dónde era Nehemías, pero Nehemías no encuentra necesario decirle que soy de Jerusalén. Y el rey le concede todo, ¿ok? Todo. Y les digo, Esdras no pidió mucho, pero Nehemías sí pidió un montón. Nehemías pidió cartas para todos los gobernadores, para entregarles diciendo, mira, el rey Artajerjes dice que yo puedo construir. El rey Artajerjes dice que yo puedo construir. A todo el que pregunte, aquí están las cartas del rey Artajerjes. También le dio cartas el rey para que fuera a los bancos de madera, bancos de piedra, bancos de oro y dijera, oye, me van a entregar toda esta plata, me van a entregar todo este oro porque voy a reconstruir. Y el rey no pensó nada malo, Dios movió su corazón para que estuviera absolutamente a favor de Nehemías. ¿Cuál es la clave? Que Nehemías no está pidiendo nada para intereses personales o ambiciones pecaminosas, ¿sí? Ni deseos codiciosos. Está pidiendo todo a favor del pueblo de Dios. Y como dijo un misionero hace mucho tiempo,
cuando se hace la obra de Dios de la manera que Dios quiere y para la gloria de Dios, nunca le faltará la provisión de Dios. A aquellos que quieren hacer la obra de Dios de la manera que Dios quiere y para la gloria de Dios, nunca les faltará la provisión de Dios. Ni siquiera los corazones de los reyes, ni siquiera los corazones de presidentes o alcaldes o madres o padres o hijos o jefes pueden ponerse en contra tuya, si la mano de Dios está contigo. Amén. Podemos ver que la benéfica mano de Dios está sobre mí porque ya tenemos, ¿ves? Ni la tecnología puede estar en contra tuya cuando quieres hacer la obra de Dios. Entonces, estamos en el punto anterior a este, si lo tienen. No, ahí está. Eso. Entonces vemos que la mano de Dios estaba sobre Nehemías porque controló todo eso. Entonces, hermanos, muchas veces queremos hacer la obra de Dios, pero, híjole, es que, ¿cómo le voy a pedir yo el domingo a mi jefe? No me atrevo a pedírselo. Ve y pide. ¿Qué? Ve y pide. Si te dice que no, bueno, pues veremos cuál es el plan de Dios para ti. Pero ve y pide. Ve y pide. Es que yo, y esto se lo he estado enfatizando a los varones, es que yo quiero tener citas a solas con mi esposa para que nos amemos los dos y para resucitar la llama del amor y todo eso, pero ¿sabes qué? Es que no tengo un quinto, o sea, no la puedo llevar a ninguna parte. Llévala a donde sea, llévala a pasear al parque, ten un tiempo a solas y ora a Dios que tu esposa esté totalmente agradecida de que por lo menos quisiste tener un tiempo a solas con ella, aunque solo tuviste para comprar 2 cafés del Oxxo. Está bien, está bien. Luego vas al Oxxo y a lo mejor el muchacho te dice, pues estas donas viejas ya las íbamos a tirar, ¿no? Si las quieren. Mira, café con donas. Café con donas. Sí pasa. Son principios generales, no tienen que pasar siempre, pero sí pasa. Cuando tú quieres hacer cosas buenas, cosas que están en la voluntad de Dios, a favor de tu esposa, a favor de tu esposo, a favor de tus hijos, a favor de la iglesia, a favor de tus líderes, a favor de tus hermanos. Cuando tú quieres hacer cosas para la gloria de Dios, para la obra de Dios, de la manera que Dios lo pide en su palabra, no te va a faltar la provisión de Dios. Financiera, física, pero también controlando corazones de personas, controlando eventos. Dios controló las emociones de Nehemías, las emociones del rey, cuándo se iban a soltar las emociones de Nehemías, cómo le iba a preguntar el rey, qué le iba a preguntar el rey. Dios controló exactamente todas las cosas. Dios controló tanto que inclusive en estos años se cree que el reino de Egipto, que está al lado de Jerusalén, ¿okay? Jerusalén es casi como la puerta entre Egipto y Persia, el reino de Egipto andaba armando una revuelta contra el reino persa. Entonces, para Artajerjes era bien importante tener en esa zona un hombre de confianza. Y entonces, ¿a quién creen que manda Artajerjes? A Nehemías. Nehemías dice, oye, quiero ir para allá. Y Artajerjes dice, genial, porque necesito a alguien que me mantenga al reino de Egipto a raya. Entonces, por eso Nehemías se convierte en gobernador de la zona de Judá. Entonces, tú puedes confiar que si la mano de Dios está sobre ti en algo que vas a emprender a favor de su pueblo, para su obra, ni nada ni nadie te va a poder detener. Lo segundo que vemos en este pasaje es el por qué. ¿Por qué estaba la mano de Dios sobre Nehemías? ¿Por qué estaba la benéfica mano de Dios sobre Nehemías? Y lo primero que vemos es que Nehemías estaba tremendamente interesado en la obra de Dios. Nehemías tenía un interés inquebrantable en la obra de Dios. Nehemías conocía bien la obra de Dios, Nehemías conocía bien el plan de Dios, y cuando Nehemías conoció cómo iban los planes de Dios, estaba grandemente interesado, entristecido. Han pasado 4 meses, cuando llegamos a este capítulo, han pasado 4 meses, 4 largos meses, desde que llega una persona y le informa a Nehemías acerca de cómo está Jerusalén.
Pero Nehemías no ha podido dejar esta idea. 4 meses que le dijeron, Jerusalén está destruida. Jerusalén está en vergüenza. Y es ese informe que le dieron en el capítulo 1. No sale de la mente ni del corazón de Nehemías durante 4 largos meses hasta que finalmente estalla, no puede contener su tristeza delante del rey, aunque le va a costar la vida. La conexión que Nehemías siente con Jerusalén es increíble, es inquebrantable. Y escuchen, Nehemías era judío, pero Nehemías era joven. ¿Ok? Nehemías no era una de estas personas que había estado en Jerusalén. Nehemías probablemente había nacido en el Imperio Persa. Nehemías nació en el Imperio Persa, creció en el Imperio Persa, llegó a ser copero del rey, entonces a lo mejor pasó por todos los trabajos dentro del Imperio Persa, pero tiene un conocimiento del plan de Dios. En el capítulo 1 se ve cómo Nehemías sabe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios perfectamente. Sabe el pacto mosaico perfectamente y siente un interés por la tierra prometida porque él conoce que era donde la gloria de Dios se iba a manifestar según el Antiguo Testamento. Entonces, al tener una relación con la palabra de Dios y con Dios por medio de la oración, Nehemías tiene una tremenda conexión con el plan de Dios. A través de la íntima relación con la palabra de Dios, y una íntima relación con Dios por medio de la oración, cosas que se ven en el libro de Nehemías, conocimiento de la palabra y oración. Nehemías tiene una conexión con el plan de Dios. Y esto que hablamos de que Nehemías estaba interesado en la obra de Dios, tú dirás, ¿y por qué yo no siento ese interés que Nehemías tenía? Es que yo no lo tengo. Nehemías lo tiene, yo no. Así es la vida. No, los sentimientos son espontáneos. ¿Estamos de acuerdo? Los sentimientos no son una cosa que se crea. ¿Sí? Si ustedes me dicen ahora, Natán, por tu gran ministerio aquí en la iglesia te hemos comprado un Mustang 2015, está ya aparcado allá afuera, yo no tendría que tomar una decisión acerca de si me voy a poner contento o no. ¿Ok? Yo no voy a decir, híjole, ¿será este un momento para ponerse feliz? ¿Las lágrimas serán buenas o me veré como niña? No tomas decisiones en cuanto a tus sentimientos. Los sentimientos son espontáneos. ¿Ok? Ahora, tu mente, lo que tú crees acerca de las cosas, tus deseos, tus ambiciones, lo que tú quieres, lo que te hace feliz, donde tú encuentras tu felicidad, ¿ok? Eso rige tus sentimientos. ¿Ok? Entonces me gusta mucho el Mustang y por eso me pondría contento, porque lo he cultivado. Si me dicen, Natán, por tu ministerio te hemos comprado un caballo y un carro para que recojas, no me voy a poner tan contento porque no sé ni cómo montar a caballo. ¿Ok? Y bueno, lo primero que yo pensaría es, ¿cuánto dinero me va a costar mantener este caballo? Pero lo que uno cree, piensa, medita, eso es lo que luego rige tus sentimientos. Entonces, ¿por qué Nehemías está interesado en la obra de Dios? Porque ha pasado mucho tiempo estudiando el plan de Dios en la Escritura y porque ha pasado mucho tiempo en oración con Dios. Entonces, si tú no sientes un interés en la obra de Dios hoy, es simplemente porque no estás conectado a la mente de Dios en la palabra y no estás conectado con Cristo por medio de la oración. Ya está. No puedes ser el artífice de tus sentimientos. Segundo, vemos que Nehemías dependía de Dios. Dependía de Dios. Nehemías sí actuó a favor de Dios, pero nunca independientemente de Dios, siempre dependiendo de Dios. Y esto es bien claro en el versículo 4. Cuando Nehemías eleva una oración rápida a Dios, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y dice, entonces oré al Dios de los cielos.
Nehemías entiende que la pregunta del rey como que ya es favorable, o sea, ya está entendiendo que el corazón del rey está a favor suyo. Entonces se detiene rápidamente y eleva una oración a Dios. Pero vean, esto lo escribe Nehemías y vean qué curioso el título que Nehemías decide utilizar. Elevé una oración al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías dice, ok, aquí vamos, este es el momento que Dios ha puesto. Dios, tú que eres el Dios de los cielos. Este rey Artajerjes piensa que tú eres el Dios que reina en Jerusalén. Este rey Artajerjes piensa que tú eres el Dios de Judá, que tú eres un Dios aislado que mora en aquella zona, pero yo sé que tú eres el Dios de los cielos, el Dios que gobierna toda la tierra con tu poder, y ora a Él para que le ayude en lo que va a pedir. Vemos en Nehemías un hombre que perseveró en todo tiempo, perseveró en la oración. Además de depender de Dios, vemos que Nehemías estaba dispuesto. Nehemías estaba dispuesto. Dice en el versículo 5, y dije al rey. ¿Puede alguien leer el versículo 5? Porque siento que la garganta ya no da para más. Alguien que lea el versículo 5, puesto de pie, bien fuerte. Qué curioso esto, ¿verdad? Vamos a meditar en este momento. Nehemías es copero del rey. Quiere decir que está el imperio persa. Dentro del imperio persa hay una capital, generalmente una para el invierno y una para el verano. Hay una capital con sus murallas, y dentro de estas murallas hay un palacio. Entonces, pues tienes cierta bendición de vivir en el imperio persa porque es un buen imperio. Si vives dentro de la capital, wow, ya eres alto rango. Pero si vives dentro del palacio, ya eres la creme de la creme. ¿Okay? Entonces, Nehemías tenía su cuarto con todos los lujos, conocía a todo el mundo, vivía dentro de la zona más lujosa del imperio más grande del mundo en ese momento. Y su compi con el que platicaba era el rey. Vemos que tenía confianza con el rey y con la reina, porque luego también habla con la reina. A la reina no todo el mundo se le podía acercar, pero Nehemías sí, porque era de confianza. Probablemente era también eunuco, que los que sepan lo que es, pues es la parte no tan buena. Los que no saben lo que es, me preguntan después. Pero tenía acceso a todo. Tenía la mejor vida de todas. Tenía la mejor casa, la mejor ropa, los mejores... Todo. Y entonces le llega un reporte de una tierra por ahí lejana, que él nunca ha visto, que está destruida, que no tiene murallas, que no tiene puertas, que tiene un templo chiquitito, que no vale para nada, que no tiene ninguna influencia. Y entonces él le dice al rey, mira, esa es la ciudad de mis padres y está bastante mal, está destruida. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Si yo fuera Nehemías, esta hubiera sido mi respuesta. Rey, te pido esto. Ahí está mi primo Ananías. Manda a Ananías. Dale madera, dale roca, dale oro, dale plata, dale cartas para todos los gobernadores. Y manda a Ananías. Mándalo a él, es buen muchacho. Mándalo a él y dale todo lo que necesite. Oye, Nehemías, ¿tú no vas a querer ir? Yo oro desde aquí. Yo voy a apoyar a mi primo en todo desde aquí, porque alguien tiene que estar checándote el vino, rey. O sea, se ríen, pero es lo que hubiéramos hecho todos. Pero Nehemías está dispuesto. Pero que bien dispuesto, para dejar todo, para dejar su trabajo inmejorable. O sea, a no ser que le dieran el imperio persa y que fuera el rey, ya no había dónde escalar más arriba. Un trabajo inmejorable, una posición súper cómoda en el palacio, constantes fiestas, seguridad total dentro del palacio, en el centro del imperio. Y ahora hay una obra que hacer
a favor de Dios, hay una obra que hacer allá, en una tierra desértica, sin protección y sin recursos. Y Nehemías dice, yo leo aquí en la palabra de Dios que esa es la ciudad y ese es el templo donde Dios quiere que su presencia esté. Así que allá que nos vamos. Allá que nos vamos. Y ustedes dirán, bueno, Nehemías, qué tremendo Nehemías. Así deberíamos ser todos. No, hombre, es que esta parte de la iglesia, este ministerio está bien mal, o sea, ¿esto quién lo va a arreglar? Esto, ¿alguien tendrá que hacer algo en esto, no? ¿Preguntas? Sí, yo pregunto, ponte. No, o sea, no, yo pregunto. No, pues ya preguntaste. ¿Ok? No es para que ahora todos dejen de preguntar. Es que cuando vas a preguntar y Dios te ha puesto esa carga en el corazón, hay que estar dispuestos a hacer la obra. Y por último, vemos que Nehemías, la mano benéfica de Dios estuvo sobre Nehemías, porque Nehemías planeó. Nehemías planeó cómo hacer la obra de Dios. Cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Nehemías sabe perfectamente todo lo que tiene que pedir. Esto no se le ocurrió así en el momento, obviamente. No se le ocurrió ahí en el momento. Si ustedes ven el versículo 6 al 8, el rey le dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y ya Nehemías lo asume, pero obviamente le dio un tiempo. Al final Nehemías estuvo 12 años. Agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y luego fíjense cómo conoce por nombre a las personas. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. O sea, ¿cómo conoce Nehemías que está dentro del palacio del rey, dentro de la capital del rey, al este del imperio? ¿Cómo conoce Nehemías al guarda del bosque de la región más allá del río Éufrates? Por nombre. Porque se puso a checar. Cuando le llegó el reporte de cómo estaba Jerusalén, Nehemías se pone a orar y Nehemías se pone a planear. Rey, estas son las cartas que necesito para estas personas y estos son los recursos que voy a necesitar. Nehemías tiene un plan. Nehemías tiene perfectamente un plan que ha estado trabajando desde 4 meses anteriores. Vemos en Nehemías un perfecto balance entre la acción y la oración. La acción y la oración. Orar y planear, orar y planear. Y nosotros tendríamos que estar mucho más involucrados en la planeación, además de la oración. ¿Cuántos? Yo sé que aquí muchos, igual que yo, oramos por cosas que queremos crecer en nuestra vida y decir, ok, Dios, dame más humildad. Dame humildad, Dios. O, Señor, ayúdame en mi vida de oración. Quiero orar más. Y oras eso, y luego dices, en el nombre de Cristo, amén. Y ya. Pues, o sea, ¿qué estás esperando? Un milagro de Dios. Que Dios de repente, de la nada, haga ¡pum! Ya eres una persona de oración. No funciona así. No funciona así. Bien haríamos en orar y decirle, Dios, ayúdame a ser una persona de oración. Y entonces sientes esta carga como que, bueno, pero si te sigues levantando a las 9 de la mañana y entras a tu trabajo a las 9:30, difícilmente te voy a hacer una persona de oración. Entonces bien haríamos en decir, Señor, ayúdame a ser una persona de oración, y yo entro a mi trabajo a las 9, así que ahora en vez de levantarme a las 8:45, me voy a levantar a las 7. Para ser una persona de oración.
O, Señor, quiero ser más humilde, quiero estar menos centrado en mí, más centrado en los demás. Pues, ¿por qué no te pones a leer acerca de la grandeza de Dios, los atributos de Dios? ¿O por qué no empiezas a trabajar más en cosas que tengan que ver con los demás? Te pones a servir más. No, es que quiero que Dios me lo dé, el sentimiento de querer más a los demás, y pues va a tener que tocarme con una varita mágica y ya, seré. No funciona así, es orar y actuar. Nehemías entendía perfectamente el plan de Dios para con Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento tenía que ser un faro de luz a todas las naciones, proclamando la gloria de Dios. En general, toda la tierra de Judá, toda esa provincia, debía ser como un imán. ¿Okay? La obra del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es diferente. Judá tenía que ser como un imán que atrajera a todas las naciones a ese pedazo de tierra. Y la gloria de Dios brillaría en ese lugar por encima de cualquier otra nación. El pueblo tenía que obedecer a Dios, y en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, quedaba establecido que si el pueblo obedecía a Dios, Dios beneficiaría a toda la tierra. Todos sus cultivos iban a producir más que todas las otras naciones, todo su ganado iba a tener más bebés y más crías que todas las otras naciones, todo iba a ser mucho mejor. De modo que cuando ellos obedecieran, las tierras iban a oír de la gran bendición que había ahí y iban a ser atraídas a esa tierra, como pasó en los tiempos de Salomón. En esa tierra, en Judá, en Jerusalén, iba a haber un templo, tenía que haber un templo grande, hermoso, impresionante, y la presencia de Dios se manifestaría en ese templo, en el lugar santísimo. Y allí, por medio del arrepentimiento, de los sacrificios, ¿okay? Todos los pueblos, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, podría ser reconciliada con el Dios de los cielos. Este plan se cumplió durante un pequeño periodo de tiempo, David, Salomón, pero luego todo fue en picado para abajo, hasta que el templo fue destruido y la ciudad fue destruida y el pueblo fue llevado al exilio, y Jerusalén, Judá, el templo, no había gloria de Dios, no había una luz para las naciones no tenían de dónde conocer a Jehová. Y Nehemías se preocupó y se ocupó por restaurar este plan. Nehemías conocía el plan, estaba interesado en el plan, y Nehemías se ocupó y se preocupó de restaurar este plan, de poner bien el templo, de poner bien el ministerio sacerdotal, de hacer de Jerusalén una gran ciudad otra vez, que las personas escucharan de ella y pudieran ir a adorar a Jehová. Ahora, continuando la historia de la Biblia, sabemos que aunque por un breve tiempo, bajo Esdras, Nehemías, los judíos vivieron un pequeño avivamiento, realmente no resurgieron a volver a ser lo que tenían que ser. Leemos en el último libro del Antiguo Testamento, ya un poquito después del ministerio de Nehemías, leemos Malaquías, y Malaquías dice, Dios le dice al pueblo, oye, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi lealtad? Me habéis robado, me habéis defamado. Y entonces, después de Malaquías, el pueblo de Israel, esa zona donde la gloria de Dios debía brillar, no vuelve a haber un profeta en 400 años. 400 años. Profetiza Malaquías y después nada. 400 años, entre 500 y 600 años sin ver un rey en Jerusalén, desde que el último fue llevado al imperio babilónico. Y más triste aún, tener un templo que reconstruyeron, más chiquito, pero un templo, donde en el lugar santísimo no había presencia de Dios. Un templo, este segundo templo, que jamás fue habitado por la presencia de Dios. Vienen los griegos y vuelven a destruir Jerusalén. Vienen los romanos y vuelven a destruir Jerusalén.
Luego un emperador romano, benevolente, Herodes, construye el templo y lo hace un templo grande y lo hace otra vez un templo impresionante y vuelve a haber sacerdotes y levitas y todo, pero en ese templo impresionante y grande no está la presencia de Dios. Ni hay profeta, ni hay rey. Y entonces a esa tierra, donde tenía que brillar la gloria de Dios, llega un hombre que hace brillar la gloria de Dios. Jesús. Y en Jesús la presencia de Dios llega otra vez a esa tierra, no al templo, no, a toda la tierra. La tierra que no había tenido profeta durante 400 años, tuvo profeta. El templo que no tenía presencia de Dios, tenía presencia de Dios. Donde no había habido milagros, hubo milagros. Donde no había rey, llega un hombre diciendo que el reino de los cielos, que el reino de Dios se ha acercado. Pero Él no vino para restaurar este antiguo plan. Él vino para proponer y establecer un nuevo plan. No vino para remodelar el templo, no vino para volver a instaurar la presencia de Dios en el lugar santísimo. Vino para vivir una vida perfecta, en perfecta obediencia a todos los estatutos de la ley de Moisés. Una vida que ningún judío había vivido jamás. Una vida que esos repatriados del exilio no habían podido mantener. Unos estándares que ni bajo el liderazgo de Esdras ni Nehemías nadie podía haber llevado. Los avivamientos fallidos, las rebeliones, los pecados, las fallas del pueblo judío, Jesús cumple todo perfectamente. Y todas aquellas personas que habían vivido en ignorancia en el reino persa, en el reino babilónico, en Egipto, todas esas personas que habían vivido en ignorancia de Dios y llevaban una vida mala, una vida de pecados porque no conocían a Jehová, Jesús vino a llevar la vida que ellos no llevaron. Es necesario una vida perfecta para entrar en la presencia de Dios. Es necesario una vida perfecta para entrar en la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Y quién habitará en tu santo templo? ¿Y qué dice? El de manos limpias y corazón puro. ¿Usted tiene manos limpias y corazón puro? ¿Perfecto? ¿Sin mancha? No, pero Jesús sí. Este rey, este profeta, este sacerdote, Dios mismo, llevó la vida perfecta que nosotros tendríamos que haber llevado. Pero diremos, pues tendrá que haber un castigo, porque estos judíos bajo Esdras, bajo Nehemías, la mano de Dios estuvo sobre Nehemías y Nehemías hizo una gran obra y se puso a actuar y construyó las murallas y ya estaba el templo, las murallas, las casas, todo. Y los judíos aún así llega Malaquías y les dice, si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? ¿No castigará Dios todo ese pecado? ¿No castigará Dios el pecado de los persas, el pecado de los babilonios, el pecado de todos aquellos que viven sin tener en cuenta a Dios? ¿No castigará Dios todas nuestras fallas y todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones? Jesús, además de vivir una vida perfecta, llevó todos esos pecados, los cargó en la cruz por ti y por mí. Él murió por los pecados de todos, de Nehemías, de Esdras, de Artajerjes, de todos. Ahora, ¿sería la vida de Jesús igual que la reconstrucción de Jerusalén en el templo de Nehemías, en el tiempo de Nehemías? ¿Nehemías la reconstruye simplemente para que vengan los griegos y la vuelvan a destruir? No. La vida de Jesús fue destruida, igual que el templo. Pero al tercer día, Jesús resucita y toma su vida de nuevo, porque es Dios. Porque es Dios. No solo vivió una vida perfecta y pagó por todos nuestros pecados, sino que Él dijo, destruid este templo y yo lo volveré a reconstruir.
Es un templo, es la presencia de Dios que jamás puede ser destruida porque es Dios mismo. Tomó su vida de nuevo y después de tomar su vida de nuevo, asciende directamente a la presencia de Dios, abriendo un camino para todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados y confiar en esta obra. Nehemías quiso reconstruir un camino a la presencia de Dios, volviendo a establecer Jerusalén, volviendo a establecer la gloria de Dios, volviendo a establecer ese templo. Pero Dios ya había decidido, ese no es el camino, porque por ese camino solo llegan algunos. Porque es una ciudad chiquita ahí. Voy a establecer un nuevo camino por medio del cual todos van a poder llegar a la presencia de Dios. Todos van a poder escuchar de un camino que te lleva a reconciliarte con el Padre. Todos van a poder escuchar de un Salvador que te quita la culpa, que te quita el castigo, que te quita la deuda, que te quita los pecados, que te quita las fallas, que te quita las rebeliones y te lleva directamente a Dios otra vez. A ser reconciliado con Él y poder tener una comunión con Dios igual que la que Adán y Eva tenían en el huerto de Edén, caminando con Dios todos los días. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios en el Nuevo Testamento que Dios nos cuenta. En la Biblia encontramos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Los dos centrados en un Mesías prometido, los dos centrados en el Cristo, uno mirando hacia adelante, otro mirando hacia atrás. Uno con territorios geográficos y otro con unos discípulos que llevan la gloria de Dios al mundo. Uno intentando atraer discípulos y otros yendo y haciendo discípulos. Pero te pregunto, ¿te interesa el estado de esta obra? Porque a veces pareciera que viviéramos como en el templo, intentando que todo el mundo viniera aquí, que todo el mundo tuviera que venir aquí a conocer a Jehová, como si Jehová viviera en estas 4 paredes. Vecino, ven a la iglesia, porque yo no te voy a contar el plan. Ahí hay un predicador que te va a contar el plan. No, yo es que no conozco a nadie porque no me quiero relacionar con nadie, pero te voy a dar unas invitaciones para que vengas a la iglesia. Como si Jehová viviera aquí. Como si fueran Nehemías intentando reconstruir el templo. Id y haced discípulos. Y luego los traemos aquí y los hacemos parte de la membresía de la iglesia y les enseñamos a guardar todas las cosas. ¿Pero te interesa el estado de esta obra? ¿Te interesa? ¿Estás ocupado en conocer el plan de Dios para este tiempo? ¿Tienes una relación con Dios tan cercana que su corazón es tu corazón y su mente es tu mente? ¿Dependes de Dios en el todo de tu vida? ¿Dependes de Dios? Quieres ir a hablar con personas, pero a veces no funciona porque lo haces en tus propias fuerzas, porque lo único que te interesa es actuar sin orar. La obra de Dios se hace con las fuerzas de Dios. El nuevo templo somos todos, es la iglesia y somos cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu santificación? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu pureza? Cristo murió por ti para librarte del pecado. ¿Oras para que Dios te libre del pecado? ¿Planeas para librarte del pecado? ¿Actúas para que este nuevo templo sea un faro de la luz de Dios? Filipenses 2, 12 y 13, no lo busquen, pero dice, Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Verdad? ¿Cómo no sabemos ese? Ese no lo sabemos. Dios produce, Señor, produce en mí el querer y el hacer. Y un versículo antes dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
¿Oras que Dios produzca en ti tanto el querer como el hacer? Y al mismo tiempo, ¿te ocupas en el nuevo templo con temor y temblor? Este es el momento de comenzar a planear, comenzar a edificar tu vida personal y la vida de la iglesia. Y la obra es nuestra. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerla. Dios nos ha dado un Salvador. Dios nos ha dado uno que nos libra de todas nuestras rebeliones, fallas, problemas, caídas. Y sabe Dios que caemos mucho y fallamos mucho. Pero Él nos ha provisto de un Salvador que nos libra de ahí. Y si Él te sacó del hoyo de tus pecados y te llevó a una salvación plena, Él te puede sacar de cualquier hoyo en el que estés hoy. Y el mismo Espíritu Santo que regeneró tu corazón cuando era un corazón de piedra y te dio un corazón de carne, Él puede hacer que tu corazón hoy se interese por la vida de Dios. Es el Espíritu Santo la herramienta que Dios nos ha dado para vivir una vida que le agrada a Él. Hay que planear, hay que llevar a cabo, hay que estar interesado, hay que depender de Dios y hay que cumplir el plan de Dios en tu vida y en tu iglesia. Vamos a orar.